en el versículo número 7. Salmo 19, versículo número 7 al versículo número 10. Vamos a leerlo como acostumbramos, hermanos, alternadamente. Voy a darle lectura al versículo 7, ustedes al 8, yo al 9 y nos reunimos y terminamos con el versículo 10. ¿Todos están ahí, hermanos? Bien, dice así la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos son justos. Juntos, hermanos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Gracias. Bien, en este sábado, día del Señor, en esta charla que vamos a tener a continuación, yo le he titulado Esperanza en las ruinas. Y este mensaje, aparte de que el anhelo es que exhorte nuestra vida, nuestro corazón, el propósito también de este mensaje, hermanos, es encontrar que la palabra de Dios, hermanos, sigue estando viva hoy en nuestros tiempos. La Biblia que nosotros conocemos, hermanos, la cual contiene 66 libros, es lo más preciado que tenemos como iglesia. Es la mente de Dios, hermanos, el pensamiento de Dios escrito en este libro. Quiero recalcarles una cosa antes de empezar. Existen muchas doctrinas, hermanos, de hombres que aparentemente profetizan, aparentemente dicen que Dios les habló, comentan que tuvieron un sueño, comentan que Dios se les reveló, hermanos, a ellos, y entonces ellos se paran enfrente de la gente y comienzan a declarar aquello que según, ¿verdad?, aparentemente Dios les dijo. Yo quiero decirles que a la luz de la palabra de Dios, hermanos, no a lo que yo creo, esto es falso, hermanos, porque la Biblia ya está escrita, hermanos, y Dios lo que tenía que decirnos ya no lo dijo, hermanos, y lo plasmó en este libro que nosotros conocemos y que tenemos a nuestro alcance hoy en día en diferentes versiones, y ya, hermanos, está sellado. Si Dios, hermanos, hubiera querido todavía en este tiempo seguir hablándole a hombres distinguidos o supuestos profetas, entonces la Biblia sería un libro abierto, hermanos. Sin embargo, no es así. La Biblia es un libro que ya está sellado, hermanos, y fue escrita por hombres inspirados por Dios y guiados por el Espíritu Santo para que escribiesen estas cosas. Esto es lo que nosotros creemos, hermanos. Esta es nuestra fe, esta es nuestra doctrina. Entonces, cuando usted escuche eso, tenga mucho cuidado, porque quizás lo pudiesen confundir o quizás pudiesen alterar, como decimos por ahí, alterar nuestra fe. La Biblia, hermanos, es lo más preciado que tenemos, le repetía. Y este salmo que leímos en el versículo 7 menciona que es algo que es perfecto, hermanos. ¿Y sabe por qué es perfecto? Porque fue inspirada por alguien que es perfecto, y es nuestro Dios. Hoy en día, hermanos, los cristianos, por así decirlo, los cristianos modernos tratan de hacer a un lado la palabra de Dios. Y si usted escucha predicaciones de distintos pastores, evangelistas que están en otras iglesias, tanto en Estados Unidos como en Centroamérica, ya las predicaciones ya no son centradas en la Biblia. Yo le quiero decir o aconsejar que una predicación, hermanos, que no está basada en la Escritura, está basada en el hombre que está hablando. De nada me sirve a mí pararme aquí y hablar de mí. Yo no quiero que ustedes conozcan de mí, yo quiero que ustedes conozcan de la palabra de Dios. Esa es la diferencia que existen, hermanos, entre esas iglesias que aparentemente son muy prosperadas,
o que pudiesen asombrarnos a nosotros por las miles de personas que asisten a diferentes horarios de culto. Estas predicaciones están centradas en hombres vanos, vanidosos, deshonrosos, hermanos, que hablan solamente de sí mismo y de sus logros y dejan a un lado la imagen de Cristo. La Biblia no necesita ser cambiada, hermanos. La Biblia y la ley de Dios no necesita ser reformada. No hay algo que tengamos que agregarle o quitarle a lo que Dios ha dicho. Y esto se lo puedo comprobar con el primer versículo que leímos. La ley de Jehová es que, hermanos, quiere decir, hermanos, con esta palabra el salmista no necesita nada más. ¿Está conmigo ahí? Tiene el poder, hermanos, incluso dice ahí, tiene el poder para convertir el alma de aquel que la lee. Tiene el poder, el testimonio de Jehová que hace sabio al hombre sencillo. El versículo 8 dice: los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Hay muchas personas todavía, hermanos, que refutan lo que Dios ha dicho. Nunca olvidemos, hermanos, que cuando usted escuche algún pasaje o alguna predicación que trate de evadir lo que Dios ha marcado en su ley, es una persona que está yendo en contra de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué, hermanos? Entonces, ¿por qué a veces existen tantos predicadores? Yo le preguntaría, que tratan, hermanos, de que lo que Dios escribió, lo que Dios le dio a su pueblo, ya dicen que Dios no lo da a nosotros, es para nosotros también. Y yo se lo quiero comprobar hoy, hermanos, en esta charla, a través de una historia, hermanos, que se asemeja mucho a lo que nosotros hoy en día estamos viviendo en la actualidad. Aproximadamente, no tengo bien la cifra de cuándo fue la primera vez que cerramos la iglesia, hermanos. A causa de la pandemia, ¿alguien recuerda la fecha, hermanos? Yo recuerdo que son 2 años, no sé si estoy bien. Más o menos, ¿verdad? Marzo. No, pues sí, estamos casi cumpliendo, ¿verdad? Los dos años. Ya hace varios sábados que regresamos a lo que llamamos la nueva normalidad, ¿verdad? Pero hace 2 años nos dijeron, hermanos, que teníamos que hacer, que teníamos que dejar de congregarnos en el templo que nosotros tenemos aquí, y que teníamos que pues empezar a hacer cultos en nuestra casa, a meditar la palabra en nuestra casa. Incluso, no sé si estoy mal, son 2 cenas, hermanos, que hemos pasado fuera de la iglesia. Algo que nuestra generación, al menos en la de su servidor de 28 años, jamás había sucedido, hermanos. Y yo le quiero platicar una historia de un hombre que realmente, un pueblo, el pueblo de Israel, que pasó por una situación similar, hermanos. No estaban en pandemia ellos, pero sí estaban en una situación en la cual tuvieron que dejar el templo, hermanos. Y mire, a pesar de que en mi comprensión, puedo decirlo así, no quiero causar una confusión, y mucho menos, a pesar de que en mi comprensión personal, puedo decirlo así, no estuve al 100% de acuerdo, hermanos. Quiero decirle que existieron muchas teorías, ¿verdad? Muchas comprensiones, muchas interpretaciones de por qué nosotros debíamos dejar de congregarnos, ¿verdad? Es cierto, jamás podré desmentir que nosotros, nos dijeron, ¿verdad? Y lo entendemos así, somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo vino a nosotros e hizo un templo, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra vida, hermanos, y somos todos templos del Espíritu Santo. Es cierto que la Biblia no solo debemos aprenderla cuando venimos a la iglesia, sino que ciertamente esto debe ser una costumbre que debamos tener con nuestros hijos, con nuestra pareja, de leer la palabra, hermanos, y estudiarla en nuestra casa. Yo creo que por muchos años vivimos en un pensamiento de que solo la Biblia la estudiaríamos en la iglesia, hermanos, en la escuela sabática o en el culto en la tarde.
Pero con la pandemia pudimos lograr entender y asimilar que la palabra de Dios, hermanos, debe estar en nuestro diario vivir y no solo los sábados. ¿Están de acuerdo conmigo? Recuerdo que en cierta ocasión una de mis hermanas era directora de los niños y ella era trataba de ser muy dinámica para que los niños comprendieran la palabra de Dios. Entonces recuerdo, hermanos, que una vez una hermana la abordó saliendo del culto en la tarde y la culpó, hermanos, de que su niño no sabía muchas cosas de la Biblia. Y pues yo estaba cerca de ella, hermanos, no quería escuchar, pero yo estaba cerca de ella porque estaba cuidando a sus niños, a mis sobrinos. Y recuerdo que mi hermana le dijo: hermana, la enseñanza a los hijos o el adoctrinamiento a los hijos, o para que los hijos verdaderamente comprendan la palabra de Dios, no solamente, hermanos, es en la iglesia. Ellos tienen también una escuela en su casa, hermanos. Y no podemos culpar a las maestras de que nuestros hijos a lo mejor no conozcan la palabra de Dios, porque esa es la principal responsabilidad de todo padre. Si no es la responsabilidad de Maide y de Kiara, hermanos, enseñarlas. Y si el hijo se desvía a los 18, pues las hermanas son culpables porque no les enseñaron bien. No es así, hermanos. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad, la primera responsabilidad de enseñarles, hablo de padres cristianos, de enseñarles la palabra a nuestros hijos. Yo veía a mamá, hermanos, estudiando la palabra entre semana. Y nos levantaba temprano los sábados, nos teníamos que alistar para irnos a la iglesia. Caminábamos como 30 minutos o 40 hacia la iglesia, hermanos. Y llegábamos con mucho anhelo porque sabíamos que íbamos a aprender algo más. Sin embargo, entre semana también teníamos clases en nuestra casa. Nos ponían a estudiar salmos, nos ponían a aprenderlos de memoria, nos ponían a memorizar, nos ponían a aprendernos los libros. Para los 8 años, si alguien de mi familia no se sabía los libros de la Biblia, no era de la familia, hermanos. Estaba fuera del testamento. Y no en la forma mala, hermanos, sino en una forma de mostrarnos, ¿verdad?, qué es la palabra de Dios y que la palabra de Dios se vive día con día. Quizás usted como padre esté preocupado por qué le va a dejar a sus hijos. Hoy en día tenemos una generación, o somos una generación de padres nuevos, preocupados y afanados por darle los mejores tenis de marca a nuestros hijos, pero no preocupados por mostrarles el camino a la iglesia. Hoy en día somos una generación de padres que lamentablemente estamos preocupados por qué cantidad le vamos a dejar en la cuenta a nuestros hijos, porque quizás muramos un día, jóvenes, y se van a quedar desamparados. Pero no estamos preocupados por sembrar la palabra de Dios en sus corazones, sabiendo que esa cuenta, hermanos, que les vamos a dejar monetariamente no es eterna. Lo único que tenemos eterno es la palabra de Dios, y es la mejor herencia que podemos dejarle. Quizás tu hijo, tu hija, algún día a lo mejor se desvíe del camino. Quizás algún día se separe de Dios, o por su propia cuenta decida ya no ir a la iglesia. Ahorita que son chiquitos los traemos y los tratamos de mantener ahí entre las bancas a jalones y estirones. Pero llegará un día en que ese muchacho, ese niño crecerá y tomará sus propias decisiones. A eso Dios le llama el libre albedrío. Y entonces el joven o el adolescente o el adulto decidirá si irá a la iglesia contigo y seguirá ese camino que tú le mostraste por más de 18 años. Pero lo importante, hermanos, a lo que quiero que entendamos es que no nos debemos desenfocar, hermanos, de lo que Dios ha mostrado. Que entendamos, hermanos, que nuestros hijos crecerán y tomarán sus decisiones. Yo recuerdo que en mi familia siempre pues buscaban la manera de que entendiéramos estas cosas. Nos llevaban a la iglesia, jamás recuerdo que por alguna excusa o motivo faltábamos, hermanos, y llegó un momento en el que cada quien tomó su camino. Algunos de mis hermanos se casaron, siguieron en la iglesia, otros no lo hicieron. Pero jamás, hermanos, olvidamos esa palabra que fue sembrada en el corazón. Quiero decirle que todos los departamentos de la iglesia son importantes, pero existe uno, hermanos, que es el más crítico que tenemos en la iglesia. ¿Y sabe cuál es? Es el de los niños. Porque si Dios nos presta vida, hermanos,
Ese niño que hoy corre entre las bancas, un día posiblemente pueda estar predicando aquí. Pero eso no solo le compete a la directora de los niños, ni a la maestra, eso le compete a todos nosotros. Porque cuando el joven deja de ir a la iglesia, lo primero que hacemos muchas veces es murmurar sobre la crianza que la mamá le dio. Es que quizás no fue buen papá. Es que quizás era muy duro y por eso el hijo ya no viene. O es que quizás la mamá era muy permisiva y quizás el joven ya no viene. Pero todo cambia cuando ese joven que ya no viene a la iglesia es alguien de nuestra familia o es nuestro propio hijo. Ayúdenme a orar por él. Dele un consejo, hermano. Póngalo en sus oraciones porque ya no me hace caso. ¿Sí vemos la diferencia? Porque es muy fácil ver hacia el otro lado de la familia, de aquel que ya no viene, pero lo difícil es cuando ese de la familia se convierte en alguien de nosotros. Lo único que le va a sostener a tu hijo en la vida no va a ser una carrera, no va a ser una profesión. Lo único que lo va a sostener es el Señor y su misericordia. Cuando el sacerdote bendecía al pueblo en el tiempo de Israel, el sacerdote decía que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Porque ese resplandor de parte de Dios es la luz para nuestra vida, hermanos. Yo no digo que una profesión no sea buena, que una carrera no sea buena. Qué bueno si le quieres dar eso a tu hijo, pero no lo pongamos como una prioridad, porque no lo va a sostener eso. Yo conozco muchos ingenieros sin trabajo, muchos licenciados sin trabajo. Lo único que le va a abrir la puerta es el Señor. Ellos encontrarán gracia delante de las personas con o sin profesión. Yo creo que muchos concordarán con esto, hermanos, y yo me cuento entre esos números. Yo no tuve la oportunidad de terminar una carrera, hermanos, y jamás me ha faltado algo en mi vida. Jamás, hermanos. Porque la misericordia de Dios, esa misericordia, esa gracia que mis padres o mis hermanos instalaron en mí o pusieron en mí, hermanos, y pidieron a Dios que me diera, me sigue acompañando, hermanos. Yo le puedo testificar de esto. Qué bueno, si tú eres licenciado, eres maestro, eres lo que sea, qué bueno, eso es algo bueno. Pero para los que no tuvimos la oportunidad, pues solo tenemos la gracia. Entonces entendemos que la palabra de Dios es perfecta, hermanos. Y el salmista no se equivocaba. El temor de Jehová, dice el versículo número 9, es limpio y permanece para siempre. Proverbios dice que el principio de la sabiduría, hermanos, ¿es qué, hermanos? Es el temor de Jehová. Vaya conmigo al libro de Nehemías y le quiero contar la historia de un hombre, sacerdote, escriba y erudito de la ley que se llamaba Esdras. Esdras junto con Nehemías, eran dos hombres que vivieron el exilio de Israel hacia Babilonia. Cuando tenga tiempo en su casa le dejo la tarea de que lea Jeremías capítulo 25 y Jeremías capítulo 29 y entenderá parte del contexto de lo que estoy hablando. Porque sucedió, hermanos, que el pueblo de Israel cayó en pecado. La desobediencia llegó a los ojos del Señor. La maldad de ellos ya era mucho. La idolatría. Se estaban volviendo a los dioses ajenos, cuando Dios les había dicho que no tenían que tener dioses ajenos, que solamente Él sería su Dios, su proveedor. Pero se olvidaron de estas cosas y Dios los castiga, hermanos, dejando que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vaya hasta Jerusalén y se los lleve cautivos a Babilonia. No por un año, no por dos. Estamos hablando de 70 años de exilio, hermanos. 70 años en los cuales ellos solamente escuchaban que algunos de sus hermanos que habían quedado allá en Jerusalén seguían en las ruinas. La ciudad era una vergüenza, hermanos. Pero esto no sucedió nada más porque sí, hermanos. Sucedió por causa de la desobediencia.
Les quitaron lo que ellos quizás tenían en su corazón o más amaban en su corazón. El templo quedó destruido, la ciudad quedó en ruinas, los muros cayeron, Jerusalén fue tomada y fueron llevados allá a Babilonia. Pero Dios tenía un propósito. Y en el capítulo 29 de Jeremías dice que el Señor promete que después de esos 70 años Él usará a un rey para regresarlos, hermanos, a la Jerusalén. Pero no una Jerusalén construida, no en una Jerusalén modernizada, una Jerusalén que estaba en ruinas, hermanos. Y entonces el pueblo, a través de estos dos hombres, regresan, hermanos, a Jerusalén. Esdras, parte de lo que viene en el capítulo 1 de Esdras y en el capítulo 2, es del primer grupo que regresa a Jerusalén. Van regresando por grupos a su ciudad y se encuentran con una ciudad devastada, hermanos, que sus enemigos, dice la palabra de Dios, se burlaban de ellos, porque ya aparentemente era un pueblo pequeño. Y empiezan, hermanos, como lo podemos ver en el capítulo número 2, empiezan ahí a mostrar nombres de los jefes de hogar que empiezan a regresar a Jerusalén. En el capítulo número 3 de Esdras, aunque no se menciona todavía a él, comienzan a levantar los cimientos de lo que se conocía como el templo, hermanos. Ese templo que Salomón había construido fue devastado. Y entonces, hermanos, los israelitas regresan y comienzan a levantar cimientos. Dice la palabra de Dios ahí que cuando ellos estaban construyendo, utilizando el barro y todas esas cosas que usaban para poner los cimientos del templo, dice que los levitas en ese momento cantaban, hermanos. Y muchos de los que estaban ahí, que ya eran ancianos, recordaban el primer templo y lloraban, hermanos. Lloraban porque la tristeza los invadía y recordaban, hermanos, que ese exilio era a causa de su pecado. Y después de que Nehemías regresa también por parte del rey Artajerjes, comienzan a levantar los muros de Jerusalén. Y mientras unos, hermanos, trabajaban en los muros para levantarlos, otros vigilaban las orillas de la ciudad porque estaban amenazados. Hubo muchos obstáculos para reconstruir esa Jerusalén. Las cosas no fueron sencillas, pero sucede algo muy peculiar, hermanos, dentro de todas estas cosas, y se encuentra en el capítulo número 8. Nehemías, ¿le dije Esdras? Bueno, mencioné a Esdras, pero se menciona a Nehemías. El pasaje está en Nehemías capítulo 8. Estos dos hombres, Nehemías regresa como gobernador y vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Nehemías capítulo 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ya había regresado el segundo grupo a Jerusalén y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está 8:1. Voy leyendo desde el versículo 1. Delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos del pueblo, ¿qué dicen, hermanos? Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masaías, a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿qué, hermanos? Alzaban sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová
inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, le dijeron al pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Lamentablemente ellos no tenían una Biblia como nosotros la tenemos hoy en día. Lo único que tenían era la ley de Dios. Tenían eso que nosotros conocemos como el Pentateuco, la historia de la humanidad y lo que Dios había dado en Sinaí. Esas leyes que el Señor les había dado era lo único que Esdras, el escriba, tenía en sus manos. Pero lejos de construir muros, lejos de levantar un templo, ellos sabían que faltaba algo en sus vidas, como quizás a nosotros nos faltaba cuando estábamos alejados, por así decirlo, de la iglesia. Yo le quiero decir que no es lo mismo predicar y verlos que predicar y solamente ver una pantalla o un foquito ahí enfrente de ti. Nunca se comparará el predicar delante de la congregación o el transmitir, como le llamamos, en vivo. No se siente igual, hermanos. No podemos igualarlo, decir que es lo mismo, porque al menos en mi percepción no lo es. Pero lejos de todo eso, lo que estaba viendo el pueblo, ya habían regresado, ya habían hecho los cimientos y estaban levantando los muros. Ellos sabían que les faltaba algo en su corazón. Había algo como un complemento que todavía no encontraban o no hallaban. Y por eso Nehemías le pide a Esdras que saque el libro de la ley y lo lea, hermanos, delante de todo el pueblo. Y eso es lo que muchas veces nosotros pasamos, hermanos. Porque podremos tener una casa, podremos tener lo mejor en nuestras vidas, podemos estar prósperos, pero siempre habrá un hueco en nuestra vida que solamente llene Jesús, hermanos, a través de su palabra. Siempre habrá un hueco en nuestro hogar cuando nosotros no pongamos la palabra de Dios en el centro de nuestra familia. Y no solamente como una Biblia física que podamos tener en medio de nuestra mesa o en medio de nuestra entrada a la casa, sino en medio del corazón, hermanos. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. La palabra de Dios tiene el poder para redarguir, para instruir en justicia, como dice Timoteo. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar a aquel que nosotros, a nuestra vista, parece que jamás va a cambiar. La palabra de Dios tiene el poder para transformar vidas. La palabra de Dios tiene el poder para convencernos de pecado. No podemos entender nuestra vida si primeramente no vamos a las Escrituras y no entendemos por qué un hombre, por qué Jesús tuvo que venir a morir por nosotros. Pues tuvo que venir a morir por el pecado de la humanidad. Y porque ese pecado nos alcanzó a nosotros. Y porque nacimos bajo pecado. Pero la palabra, hermanos, nos da luz al camino cuando estamos en la oscuridad. Incluso en los momentos más críticos de tu vida, no necesitas un psicólogo. No necesitas esas terapias que mencionan allá afuera. Necesitas en tu matrimonio o en tu vida la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. En tu diario vivir necesitas la palabra. La intención de esto, hermanos, es que no hagamos a un lado o desprestigiemos estas letras que están escritas en este libro. La palabra debe acompañarnos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. La palabra sostiene el matrimonio de cada uno de nosotros. Yo recuerdo que cuando nosotros, mi esposa y yo, nos casamos, recibimos un regalo tan precioso, hermanos, que yo creo que es el regalo más valioso que nos han dado. Y fue una Biblia, hermanos, una Biblia que tenemos ahí en la casa. Especialmente, bueno, esa Biblia está diseñada para matrimonios. Y en las dificultades que su servidor ha vivido junto con mi familia, lo único que nos ha sostenido no ha sido el dinero, hermanos. No han sido los médicos. No ha sido nadie a nuestro alrededor. Ha sido la palabra de Dios. Y eso es lo que va a sostener tu vida.
camino y, si tú quieres, la de tus hijos también. Mientras muchos tratan de quitarle o restarle valor a la palabra, nosotros tenemos que darle mucho más valor del que tiene. Porque la ley de Jehová es que, hermanos, es perfecta y convierte el alma. La palabra de Dios fue dada a nosotros en nuestra generación. Cuando éramos niños se nos enseñaba la palabra. No llegábamos a la clase sin sabernos el versículo de memoria. ¿Quién hizo esto, hermanos? Levante la mano. Mamá, papá, hermano mayor o el que sea, nos ponían, hermanos, a estudiarnos ese versículo, y ya cuando llegábamos a la clase ya sabíamos, hermanos, de qué trataba la lección. Pero hoy en día no queremos poner a nuestros hijos porque va a llorar, porque mejor le doy la tablet para que no delata, cuando en realidad, hermanos, les estamos haciendo un mal. Tenemos que reflexionar en esto, hermanos. Yo le puedo decir o le puedo testificar que mi única preocupación en la vida ahora, hermanos, hoy en día que soy padre, es que mis hijos estén en el camino de Dios. Yo no sé si vayan a ser médicos o van a trabajar en lo que sea, hermanos, o si Yalito va a ser albañil, vaya a ser plomero, vaya a ser ingeniero, vaya a ser arquitecto. No lo sé, no sé qué profesión va a tener, porque todas tienen valor. Pero lo único que me preocupa es que él esté en el camino de Dios. Y como iglesia tenemos que tener ese cobijo a esos pequeños, hermanos, a esos adolescentes, a esos jóvenes, que permanezcan en el camino de Dios. Y que cuando lo veamos que se está desviando, no lo juzguemos, no lo critiquemos, abracémoslo, hermanos, démosle una palabra de aliento. Tú no sabes qué luchas él esté viviendo. Yo recuerdo, hermanos, que cuando estuve lamentablemente en mi tiempo de rebeldía, se los he platicado a varios, cada sábado, hermanos, yo vivía enfrente de la iglesia, no sé si para bien o para mal, pero cuando estaba en rebeldía, hermanos, yo ni pasaba por enfrente de la iglesia. Prefería darle toda la vuelta a la manzana, hermanos, porque sabía, hermanos, ¿sabe qué sabía? Que allá afuera había un hermano latoso esperándome. Y donde me veía, hermanos, que venía caminando, salía el hermano, ven para acá, ven para acá. ¿Qué pasó contigo? Y empezaba a hablar, y yo, va a empezar este hermano. Llevo prisa, hermano, chance, no. Y así, hermanos. Pero gracias a esas oraciones, a esos hombres y mujeres que me dieron un consejo, que oraron por mí, que no sé cuántas veces oraron por mí, o en cuántos papelitos yo estaba de las cadenas de oración. Gracias a eso, hermanos, pude razonar en mi vida la rebeldía delante de mis padres y delante de Dios, obviamente. Y entonces Dios me alcanzó con su misericordia, como a muchos de nosotros nos alcanzó. Cuando de repente queríamos por ahí coquetear con el mundo, siempre habrá algo que nos redarguye el corazón. Cuando te ponen ese cigarro, cuando te ponen esa cerveza enfrente, podrás mostrar una sonrisa delante de tus amigos y tomártela, pero en tu corazón, ¿sabes qué? Está la ley del Señor y nunca la olvidarás. Pero para que llegue a pasar eso, tenemos que sembrarla, hermanos. Para que haya una cosecha, ¿hay qué, hermanos? Hay que sembrar. Y rogar a Dios, hermanos, que su gracia nos alcance. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y terminamos con un pasaje, hermanos, Hebreos capítulo 4, hermanos. Capítulo 4, hermanos. Hebreos capítulo 4. En el versículo número 11, si son tan amables ahí. Aún, hermanos, en el momento más crítico del pueblo de Israel, cuando Esdras abrió ese libro, ellos lloraron, hermanos, y lloraban
lloraban, hermanos, al saber cómo le habían fallado a Dios. Después en el capítulo número 9, Esdras hace una oración a Dios y confiesa, hermanos, los pecados del pueblo. Porque quizás tú trates de cambiar por tu propia cuenta. Quizás usted esté intentando dejar aquello que está mal delante de Dios y que usted practica a diario. Pero yo le quiero decir que la mejor terapia que usted puede encontrar, el mejor consejo que usted puede encontrar, lo encontrará en la palabra de Dios. Porque tiene poder, hermanos. Y por eso el pueblo lloraba, porque recordaban esos 70 años de desolación, esos 70 años en los que estuvieron en una ciudad ajena, en un país ajeno, lejos de todo lo que ellos hacían y lo que ellos amaban. Estaban lejos de su templo, como nosotros estuvimos 2 años. No fueron 70, fueron 2. Pero recordábamos los cultos, recordábamos el saludo, recordábamos el abrazo de aquel hermano que amamos, recordábamos las predicaciones, recordábamos los cantos y recordábamos la palabra. Nunca será lo mismo, hermanos, ver una predicación en internet que presenciarla delante de nuestros ojos, aquí, hermanos, en vivo. Nunca será lo mismo, hermanos, seamos realistas. Sí es la palabra de Dios, obviamente, hermanos, pero somos seres humanos que necesitan interactuar. Necesitamos esa interacción. Y cuando Esdras abrió el libro, todo el pueblo estaba atento porque 70 años estuvieron lejos de eso. Rogaban a Esdras que siguiera leyendo. Dice la Biblia ahí, hermanos, en ese pasaje, que desde el alba hasta el atardecer. Muchas veces venimos a la iglesia y estamos contando el tiempo para irnos. Recuerdo que una hermana escribió una nota cuando cerraron los templos. No es de aquí la hermana. Y puso: si hubiera sabido que ese era el último sábado, le hubiera pedido al hermano que estaba predicando que siguiera hablando. Hubiera abrazado a todos antes de que se fueran. Porque no sabía que 2 años no íbamos a poder hacer eso. Y bueno, que quizás a lo mejor algunos todavía no se abrazan por cierto miedo o temor, ¿verdad? Es respetable. Pero yo ya tengo la 3ª dosis. Entonces, a mí no me preocupa eso. Y el pueblo lloraba. Y entonces Esdras les dijo: ¡Ey! Ya no lloren, ya no es tiempo de llorar, ya por 70 años lloramos, ahora vamos a alegrarnos, vamos a regocijarnos en la palabra. La palabra causa gozo a nuestra vida, el testimonio de Jehová causa gozo a la vida del ser humano y nos hace entender, reflexionar y razonar en el pecado en el que estamos. Pero lo más importante, causa el efecto y el poder de humillarnos delante de Dios. Eso causa la palabra de Dios, porque entendemos que estamos mal, hermanos. Entendemos nuestros errores, entendemos nuestros defectos, entendemos nuestros pecados y entendemos que necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos su misericordia, su bondad, su perdón. Y Hebreos 4, versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es que, hermanos, dígalo con ganas, es viva, eficaz y más cortante que toda espada. ¿De qué, hermanos? Y penetra hasta dónde, hermanos. Parte el alma y el espíritu. No solamente eso, parte qué, hermanos, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra, hermanos. Las escrituras por sí solas tienen su suficiencia y no necesitan que le agreguemos o que le quitemos o que le pongamos una coma o que le pongamos un punto, porque la palabra de Dios tiene poder, hermanos, y es suficiente. Es Dios revelándose a nosotros, hermanos, y revelándonos a su Hijo Jesucristo.
Mi deseo es que el Señor les bendiga y paz a vosotros.